Buenas noches a todos. Seguramente ya tenemos abierto nuestras Biblias en el capítulo 12 de Lucas. Es un capítulo de varios versículos, de más de 50 versículos. Vamos a hacer algunas reflexiones, algunas a modo de título y algunas un poquito más extendidas, pero de alguna manera para tratar de visualizar todo el capítulo, y bueno, tomar una enseñanza en esta semana, en esta noche, con cada uno de los párrafos que son en un total de 11 títulos, podríamos decir 11 párrafos, separados por lo menos en nuestras Biblias Reina Valera 1960. En este capítulo yo hice una anotación aquí para mí, una especie de, no sé si llamarlo resumen, porque la verdad que es lo que el Señor me guió en esta semana o en estos días de que van de mayo. Claramente uno puede abrir este capítulo en otro momento y sacar muchas más enseñanzas, sacar otro resumen, hacer un análisis reflexivo y, y la meditación de la palabra nos lleva a que en la medida que la vamos leyendo y otra vez leyendo y otra vez leyendo, sacando distintas y mayores enseñanzas y más enseñanzas. Yo me anoté tres grandes puntos que vamos a ver como si fuera un posible resumen, ¿sí? Un posible resumen podría ser este. Poder centrarnos en lo interior, en el interno, enfocarnos en trabajar lo interno para poder ser incluso inmunes, si se quiere, a permitan la palabra, perturbaciones de lo externo, del exterior, lo cual es muy importante. Por lo general, tenemos los seres humanos una tendencia a visualizar lo externo y a veces a no enfocarnos tanto en lo interno, en trabajar el interior, en todo lo que en las palabras del Señor justamente se pide, trabajar el fruto del Espíritu, ¿sí? Un segundo título es el servicio digno al Señor, ¿sí? Porque trabajándonos internamente, no atendiendo a las cosas externas del mundo que se nos presenta, podemos estar en una condición correcta y digna y mejor condición para servirle, y poder tener un tercer punto que me anoté, que es cómo termina el capítulo: estar dispuestos para una predicación en tiempo y en forma. Y también que las personas, a través de el propósito que el Señor deposita y la misión que deposita en nosotros de predicar, puedan escuchar en tiempo y en forma y poder responder. Obviamente eso les toca a ellos, los que escuchan, de poder responder en tiempo y en forma al Evangelio, a la predicación. Sí, entonces, tres grandes, a modo de resumen o de reflexión, de lo que vamos a estar leyendo en esta tarde, en esta noche, y reflexionando, ¿sí? Dice la primera parte que en estos, juntándose por millares la multitud, fíjense qué interesante que eran millones de personas, una multitud realmente grande, ¿sí? Tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente. El Señor le va a hablar a los discípulos, ¿sí? Había un contexto de muchas personas, muchísimas, y en la lectura vamos a ver que el Señor en algunos momentos le habla a la multitud, a todos, pero mayoritariamente en este contexto dejó algunos mensajes específicos a sus discípulos. Al punto también que un gran detalle que hay, les habla como amigos también. Miren la atención afectiva del Señor para con los suyos, para con nosotros, ¿no?
Dice que comenzó a decirles primeramente a ellos, ¿no? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas, ¿sí? Como que será dicho hasta en las terrazas. Lo que se puede haber dicho en un oído, después se sabe hasta proclamado en una terraza, en las terrazas. Esto le estaba diciendo a los discípulos. Vamos a rescatar una enseñanza para llevarnos y para fortalecer eh, nuestros pensamientos en la palabra y los conceptos y principios, ¿no? Principalmente principios, porque podemos sacar un montón de lecciones, como decíamos, pero vamos por un principio. ¿Qué sería guardarse de la levadura de los fariseos? ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Ahí la dice, que es la hipocresía. ¿Sí? La levadura de los fariseos equivale a vivir una vida como vivían los fariseos, lleno de legalismos, enfocados en formalismos, hasta diríamos con un trasfondo mundano, revestido de religiosidad, ¿no? Como que se paraban de un lugar, parecía religioso o religioso, pero no con una relación íntima con Dios, desde el interior, sino desde el exterior, toda desde el exterior. Digamos, miraban el contexto del exterior, ligados quizás a una visión de las leyes, del Antiguo Testamento, de cosas, pero que después en la gracia del Señor, y nos enseña a nosotros, eh, nos pide otra visión. Un ejemplo que es muy clásico de los fariseos en aquel tiempo. ¿Qué estás haciendo acá o qué están haciendo estos en el día del reposo? Y el Señor les enseñaba, miren el amor, atiendan lo interno, atiendan esto y no el legalismo. El amor está por arriba del día de reposo. Bueno, así comienza este primer capítulo, ¿no? Como enseñándonos a atender o a enfocarnos en lo importante, en lo que el Señor quiere que nos enfoquemos, que es el interior, que es trabajar. Los que somos creyentes tenemos en el interior al, al Señor, ¿no? Al Espíritu Santo. Vive en nosotros, ¿sí? Gracias a Dios, no sé si yo tengo unos dibujos aquí en mis cuadernos, no lo voy a mostrar, no lo puedo mostrar, lo voy a graficar con mis manos. Tenemos el espíritu, el hombre está conformado por espíritu, por alma, ¿sí? Ahí nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, las acciones o todo lo que, digamos, conforma el alma. Y arriba de eso, por así decirlo, arriba, no es que está arriba en posición, sino conteniéndola, conteniendo todo este cuerpo. El ser humano tiene un cuerpo. Y alrededor nuestro hay cosas, acontecen cosas, hay cosas externas que muchas veces se presentan como perturbaciones de nuestra atención a lo interno. El Señor comienza diciendo, atiendan. Fíjense, que no les pase lo mismo, ¿sí? No tengan esa hipocresía, no digan una cosa por otra, atiendan lo importante. ¿A quién se debe temer? Sigue. Y ahí es donde le dice amigos, se refiere a ellos de amigos. No teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Está bueno conocer esto, ¿no? A veces tenemos temores de las cosas, ¿saben? El ser humano puede llegar a matar, pero no puede hacer más nada que eso. Atrás de eso no puede hacer más nada. Dice este pasaje
que el Señor es a quien tenemos que temer, que es quien, después de haber quitado la vida, y el Señor es el que pone la vida, Dios es el que la da y también el que la quita. Satanás no puede quitarnos la vida, Dios sí. Ahora, incluso después de haber quitado la vida, sacarnos este contexto de cuerpo, como sabemos, el alma, el espíritu perdura y es eterno, tiene el poder de echarlo al infierno, de separarlo de Dios, de distanciarlo en un lugar eh, de incomodidades, de flagelo. Con Él estaremos eternamente confortables, lejos de Él eternamente con flagelos, con dolores. A Él hay que temer. Dice, no teman, se refiere a los discípulos, ¿no? Y nos habla también a nosotros con este pasaje. No teman, ¿sí? No, amigos, de manera afectiva nos habla. No tengan temor. Muchas veces nos pasa estar mirando el exterior y estar contemplando las dificultades y estar atendiéndolas, estar atendiendo todo el contexto. Que es importante ser cuidadoso, pero no, como dice más adelante, incluso afanarnos, ¿sí? Lo importante es nuestro trabajo, nuestra condición de atención y de enfoque a nuestro interior en cuanto a estar conectados con el Señor. Como decíamos, nuestra alma, nuestro pensamiento ligado a su palabra, nuestro corazón ligado a, a toda la parte que Él nos pide que atendamos, ¿sí? Y nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestro cumplimiento de sus mandamientos, atendiendo y enfocando todo lo que Él nos pide. Cuando vamos al tercer título, el que me confesare delante de los hombres. Eh, no lo vamos a leer porque se nos va a ir el tiempo. Yo creo que después podemos llegar a repasarlo cada uno de nosotros en nuestros hogares en la lectura. Aquí nos enseña, y vamos a tomar un principio importantísimo, que es, ¿qué es esto de la blasfemia al Espíritu Santo? Aquí en este contexto, Lucas nos habla de algo que no es perdonable, que el Señor está a través de la salvación, nos da el perdón de pecados, pero hay algo que es imperdonable, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es esto de blasfemar para entenderlo? ¿Por qué no lo puede perdonar? ¿Qué sería blasfemar al Espíritu Santo? Es oponerse conscientemente y hasta de manera endurecida a la verdad. Hay un pasaje que mencionaría para que lo leamos después, Primera Juan, capítulo 5, ¿sí? Eh, Desde el verso 5, pero se puede leer desde el 1 porque da el contexto interesante y es para otra explicación, pero el Espíritu Santo da testimonio. Es quien da testimonio en el cielo, da testimonio en la tierra. Es interesante poder estudiarlo porque incluso en el cielo sabemos que han acontecido cosas. Satanás se opuso, los ángeles con Satanás se opusieron, no tienen perdón. ¿Sí? Acá no está hablando de eso, está hablando de los hombres, pero el Espíritu Santo incluso da testimonio en el cielo de la verdad. Dice 1 Juan 5 que el Espíritu es la verdad, la tercera persona de la Trinidad. El Señor es también verdad, ¿no? Pero acá el Espíritu da testimonio de la verdad, es verdad. ¿Qué sería esto lo repetimos, de blasfemar contra el Espíritu Santo? Oponerse. Él da el testimonio. Es resistirse conscientemente, endurecidamente,
a la verdad. Es lo que aleja al hombre del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No hay manera de poder eh, conseguir el perdón blasfemando al Espíritu Santo. Es no estar de acuerdo con la salvación. Es endurecerse y conscientemente ir en contra. Ir en contra lo posiciona al hombre en una posición de no arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay forma que sea perdonado. El pasaje explica todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra el Señor Jesús, le será perdonado. Pero aquel que se oponga contra el Espíritu, contra la verdad, no quiere el arrepentimiento, no puede ser perdonado. Es un principio básico, es un principio, es el principio de Dios, es el modelo de la salvación. Y así como tiene un modelo para salvarnos, también el mismo modelo presenta el rechazo. El hombre rechaza, el hombre no puede ser perdonado, no puede ser salvado. Fíjense en lo importante, ¿no? De atender a las cosas que nos conecten con Dios. El arrepentimiento, la fe, nuestro espíritu es lo que conecta con lo divino. El cuerpo no conecta, lo material no conecta, los bienes no conectan. El trabajar el interior, el atender el interior es lo importante y lamentablemente el hombre se aleja de visualizar y de enfocarse en eso. Hay un ejemplo del rico insensato del verso 13 al 21 y hay una comparación que el Señor dice, así que es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El que trabaja sobre lo externo y no trabaja o no trabaja lo interno o lo rico para con Dios. ¿Sí? Eh, en el mismo gráfico que les decía, ¿sí? El espíritu, el alma, el cuerpo, hay una confusión acá del rico. Por eso esa insensatez. Eh, explica de que él dice, yo logré bienes y logré esto y la pregunta que podemos hacerle ¿es para el alma? Porque dice, logré bienes para muchos años, le puedo decir a mi alma que tengo reposo, que pueda comer, que pueda beber, que pueda regocijarse. ¿Acaso esos bienes son, la pregunta es, ¿son para el alma o son para el cuerpo? ¿O son para lo material? ¿El reposo, estás seguro de que es eterno teniendo bienes? ¿La comida es para el alma o es para el cuerpo? La bebida, ¿vieron la confusión de este rico, no? O de este ejemplo que el Señor da. Y este ejemplo, lo anterior lo venía hablando a sus discípulos. Este ejemplo el Señor se lo da a la multitud. En realidad, alguien de la multitud le consulta y le dice, uno de la multitud le dice, maestro, di a mi hermano, ¿sí? Y empieza el relato. Y el Señor le responde, respondiendo a la multitud, el día que vengan a pedirte tu alma, esos bienes no atendieron al alma. Esos bienes pudieron haber atendido al cuerpo. Pudiste haber visualizado lo externo, pero no estuviste resolviendo tu parte interna, tu conexión, tu salvación, tu limpieza, el perdón de tus pecados, tu alma preparada para con Dios. El afán y la ansiedad, ¿qué podamos decir de esto? Creo que hay muchas lecciones que siempre sacamos, ¿no? Cuánto decimos y cuánto cuesta a veces, ¿no? Estamos en un mundo que cada vez más presenta esta gran dificultad. Se mete en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las congregaciones, en todos lados. El Señor
la menciona en un montón de lados, el cuidarnos, el no afanarse, el atender, el no estar en una ansiosa inquietud y, y vivir en la ansiedad. Y son atenciones también sobre lo externo, ¿no? En ese escrito que tenemos en la Biblia, la palabra del Señor en este capítulo, el Señor dice, Él sabe la importancia de la vida, Él sabe la importancia del cuerpo. Incluso dice, el vestido no es más importante que el cuerpo, ni la comida más importante que la vida. Él sabe la importancia de la vida, Él sabe la importancia del cuerpo y sabe también que tenemos necesidad de la comida y que tenemos necesidad de vestido, de vestirnos en el invierno, para no pasar frío, de vestirnos quizás de alguna manera particular en el verano para no pasar calor, de cuidar nuestros cuerpos, etcétera. Ahora, lo importante es no estar atendiendo o desenfocados totalmente sobre lo externo, sobre por así decir, la necesidad de la comida o la necesidad del vestido. Él sabe de esa necesidad. Dice que el verso 30 dice, todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de esas cosas y las va a resolver y están dentro de su diseño y las atiende en su voluntad, en su tiempo, a su manera, con lo que necesitamos. Él sabe más que nosotros lo que necesitamos. Lo importante de esto es poder buscar el reino de Dios. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? ¿Está en lo externo? ¿Está en el contexto de afuera? No, está en un trabajo, en nuestra conexión con lo espiritual, en nuestra conexión con Dios, en la lectura de su palabra para que entre en nuestro pensamiento, en trabajar el fruto del espíritu para que nuestras emociones estén controladas, mitigadas por el espíritu, que nuestra ira no levante, que nuestros temores no afloren, que podamos tener fe, que podamos tener amor. Todo ese trabajo, todo eso nos pide el Señor para que podamos atender y busquemos el reino de Dios, que después todo el resto va a, como dice su palabra, a ser añadido. Y si no fuera añadido en lugar de tenerlo, va a ser menos atendido, menos preocupante, menos ansioso vamos a estar y correctamente enfocados. Nos pide hacer tesoros en el cielo, ¿sí? Desde el verso 32 al 34. Y es el mismo concepto dentro de la enseñanza que esta noche que decíamos, de mirar hacia adentro y atender lo de adentro y eliminar lo de afuera. Se refiere a ellos, también les habla a los discípulos, como una pequeñita manada hay de ovejas entre una gran multitud. En realidad, entre un gran mundo hostil. Y se refiere a ellos, dice, no temáis, manada pequeña, a sus discípulos. No temáis en este presente, porque tienen un futuro. Al Padre ya le ha complacido darles el reino. A nosotros se complace el Señor que nos da, como muchas veces hemos eh, reflexionado en este principio, de que el Señor nos podría salvar y hasta ahí. No, nos da una eternidad, nos da un gozo eterno, nos da, podríamos hablar un montón de cosas. Por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Todo lo que el Señor nos suple por arriba de el hecho de habernos salvado. Puede habernos salvado y listo. No, nos da mucho más. Tenemos todo eso en el futuro. Ahora también nos pide trabajar por algunas cosas del futuro. Dice, y cada uno de nosotros sabrá cómo puede aplicar esto, ¿no? En qué medida, en qué avance y en qué grado de sabiduría, en función de las experiencias, de nuestras edades, de nuestro acercamiento con el Señor y de nuestro tiempo de creyentes, ¿sí? Quizás algunos haya convertido hace poquito, no hablo de los que están acá, que los puedo ver en pantalla, sino en general. Eh, Siempre decía don Roberto, lo tengo anotado por ahí,
la experiencia y la sabiduría, y creo que por ahí un par de veces lo mencioné y tengo que sincerarme que lo refiero a algo que dijo él. Podemos leer el Salmo 23, podemos, él lo dijo sobre Juan 3:16, podemos entender Juan 3:16 cuando somos recién convertidos de una manera, podemos entenderlo cuando somos jóvenes de otra manera, y en la medida que va pasando el tiempo y tenemos más sabiduría y más experiencia, lo vamos a entender de otra manera. Eh, digamos, con mayor profundidad. Veremos cómo nosotros podemos trabajar este principio del tesoro en el cielo, porque dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Claro, para vender algo, tenés que dejar de poseerlo. Para dejar de poseerlo, tenés que dejar de querer poseerlo. Y muchas veces estamos enfocados en las cosas, entonces es difícil desde el lugar del enfoque querer dejar de poseerlo. Imposible venderlo así, querés tenerlo. Y la enseñanza de ellos aquí es, vendé lo que posees y da limosna. ¿Y qué es lo que pide que hagamos? Hay un punto y coma, dice, prepara la bolsa, que no envejece, que es un tesoro en el cielo que no se agota, donde el ladrón no llega, no se lo puede robar, y ni la polilla destruye. Un ejemplo para reírnos, por favor, please, para reírnos. Sé que por ahí no es el ejemplo más, no sé, no se me ocurrió otro hace, digamos, creo que por ahí muy reciente de la Argentina, ¿no? Esto, muy, y si los tuviéramos, ¿no? Si tenés algún que otro dólar y lo fuiste a cambiar y estaba manchado, ¿qué te pasó? Che, vale menos. Te pagan menos por los manchados, claro, sí. Bueno, ni hablar si indagamos en el mundo, las novedades internacionales, si indagamos lo que es el BRICS y algunas naciones preparándose para combatir contra el dólar con otras monedas y planteándose desterrarlo como moneda eh, de comercio internacional y hacerle bajar su poder. Claramente, sea la polilla, sea el BRICS o sea la mancha en el dólar, le hace bajar el precio. El tesoro en el cielo no pierde valor. No hay quien lo robe. No se agota, no se envejece. Que el Señor nos guíe, ¿no? A trabajar eso, a trabajar sobre esa mirada del interior para hacer ese tesoro en el cielo. Dice que donde está vuestro tesoro, también está vuestro corazón. Si el corazón está, si el tesoro es externo, el corazón es como que saldría hasta de nuestro cuerpo yendo a buscar eso. Pero en nuestro interior está el alma y está el espíritu que es lo que conecta con Dios, con nuestro Dios divino. Y si miramos hacia adentro, nuestro corazón va hacia Dios. Si nuestro tesoro está en trabajar el interior, trabajar nuestro enfoque hacia Dios, es el lugar correcto para tener este, este tesoro salvado para la eternidad. Dice más adelante que en los versos 35 nos presenta dos siervos, ¿no? Al 48, el siervo vigilante y el siervo infiel. Eh, Estoy viendo la hora también. La idea es lo que decíamos, la importancia de trabajar nuestro interior para estar en una posición de siervo digno de lo que el Señor es digno de recibir.
No vamos a ser perfectos porque solamente Él es perfecto, pero poder buscar la excelencia y la dignidad que Él merece y poder ser dignos de servirle, ¿no? Le habla a sus discípulos, tanto en el siervo vigilante como en el siervo infiel, ¿no? Pedro le pregunta si esa, en el segundo párrafo, si esa palabra era para todos o para ellos. Y el Señor da las enseñanzas, ¿no? De estos siervos. Habla de un siervo vigilante que esté atento, que esté ceñido sus lomos y que esté su lámpara encendida, que para que cuando venga su amo, su señor, y golpee la puerta, puedan atenderlo rápidamente. ¿Cuál es la enseñanza dentro eh, de la imagen presentada digamos, en este ciervo que se tiene que ceñir el lomo? En ese entonces tenían vestiduras largas, ceñirse el lomo era colocarse un cinto que le permita a esas vestiduras no tenerlas, por así decir, eh, que lo incomoden para correr, para estar presto a que si el amo viene y toca la puerta, lo atienda, incluso rápidamente. Y no estar preparándose, o sea, es decir, tocó la puerta y no es bueno, me voy a preparar y el amo se queda esperando detrás de la puerta. No, no, estar preparados con el cinturón puesto para que cuando ocurra, eh, atienda rápidamente. Dice al final, no sabemos la hora que va el Señor a venir. Incluso en el momento en que menos pensemos, el Hijo del Hombre vendrá, dice. La idea es que tenemos una misión que cumplir y la preparación es ahora. La resolución es ahora. El ceñirse los lomos es ahora. Es atender eso. Y la lámpara encendida nos habla de testimonio, de dar correcto testimonio, testificar con nuestra vida lo que Él es. Y para eso hay que dar un correcto testimonio, un buen testimonio. ¿Sí? Ceñir nuestros lomos, una misión que cumplir. Lámparas encendidas, un testimonio que dar. Eh, el otro siervo que se presenta también acá en esta enseñanza de Lucas 12, también podemos verlo en esta noche, como hacíamos, desde el trabajo del interior que tenemos que hacer, y nuestra relación con el Señor para estar de una manera correcta al servicio con Dios, con incluso el trabajar esta recompensa, este tesoro que va a estar en el cielo. Y que lo que nos habla acá en este pasaje, un principio eh, que conocemos, pero está bueno reforzarlo, recordar este principio de que hay grados de recompensa. Hay grados de recompensa en el cielo. Hay recompensa, primeramente, pero también hay que saber que hay grados, que no es lo mismo el siervo fiel que el siervo infiel, que no es lo mismo un siervo servicial y preparado desde el interior que uno no preparado en todo el contexto de lo que el Señor espera, ¿no? Nuestro trabajo sobre la humildad que nos cuesta, nuestro trabajo sobre el fruto del Espíritu, todo eso es recompensado. Y hay grados de recompensas, como también sabemos que hay grados de castigos para los incrédulos. Eh, Sin intención de acelerar mucho, pero tampoco quiero dejar de lado algunos otros pensamientos que hacen a la última parte de este capítulo. Eh, el Señor clarificó que cuando Él venía, Él trae la paz, pero hay que saber que hay un contexto en que el hecho de Él
venir a salvarnos, presentar la salvación y encomendarnos una misión, también le traía a los discípulos y se los advierte en el verso 49 en adelante que iban a tener distanciamientos con la familia, dificultades, disensiones, ¿sí? Y da algunos ejemplos ahí, ¿no? 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Quizás el padre con el hijo con el padre, la madre con la hija, viceversa, la suegra, la nuera. El Señor les advierte que esto a donde ellos iban a estar encomendados, estaban encomendados, iba a tener también sus grandes dificultades. Esa es la realidad y el Señor no oculta nada en su palabra, es lo que nos dice y nos menciona, ¿sí? Y también los últimos dos párrafos son importantísimos para nosotros, para todos, para enfocarnos en la predicación, en tiempo y en forma. Y estos últimos párrafos se los dice a todos, a toda la multitud ahí. Dice que le decía a la multitud el 54, cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís agua viene y así sucede, y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor y lo hace, les dice hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿sí? Son grandes pronosticadores y con una gran destreza para distinguir si va a llover o si va a hacer calor y cómo utilizan la inteligencia para eso y no distinguen este tiempo, les dice. Y les pregunta, ¿sí? Es una pregunta retórica, es una pregunta de reflexión para ellos. El punto está en quién reflexiona en esto y quién deja de hacerlo. Este, distinguían eso y no distinguían el tiempo espiritual. Hay un tiempo espiritual, hay un tiempo para responderle a Dios y eso el Señor se lo dice y incluso el Señor tiene longanimidad, que es esa paciencia en el tiempo y la extiende en el tiempo esperando a que se den cuenta. Pero también tiene que decirles y le dice al mundo, saben distinguir, saben resolver, el conocimiento se ampliará, sabemos ir a la luna, al espacio, sabemos conectar las cosas con internet, pero no sabemos conectar con Dios. Y la última parte dice, hace una gran pregunta de vuelta al hombre intenta juzgarlo todo y dice, ¿por qué juzgás por vosotros mismos por qué no juzgás lo que es justo? Claro, nosotros los creyentes, incluso por ya experiencia y por tener al Señor en el interior, sabemos discernir mucho más, ¿no? Pero el ser humano, por naturaleza, no se sienta a discernir o a pensar, decir, juzga un montón de cosas, pero no se sienta a juzgar lo que es justo. La obra de Dios es justa. Eh, si se dieran cuenta de este tiempo, que es para juzgar lo correcto, eso, eh, miren lo que dice más adelante, ¿sí? Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entrega al alguacil, el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. La blanca era como un centavo del denario, ¿sí? La paga del denario del salario del día era como un centavo, ¿no? Voy a leer omitiendo una palabra de la última frase del verso 59, adrede, ¿sí? Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Vamos a leerlo de vuelta. Te digo que no saldrás de allí, coma, hasta que hayas pagado, y ahora le voy a poner la palabra que omití adrede, aún la última blanca. El Señor está dando una afirmación.
Si dejás pasar el tiempo y en el camino no arreglaste ¿sí? con tu adversario, podemos dedicarle más tiempo en otro momento. Las palabras magistrado, juez, alguacil, ¿sí? Se relacionan con Dios, con el Señor. Si no arreglas las cuentas con Dios a través del Señor Jesús en este tiempo, y este tiempo es este camino, ese transitar que tenés hasta que Él venga, cuando se corte ese tiempo, no hay forma de salir de la cárcel. El alguacil va a tomar esta decisión ya afirmada, que es este distanciamiento de Dios, y no hay centavo que pueda pagarlo, incluso. Ya el Señor dice, no vas a salir de ahí. Aunque intentes y pudieras, y si hubieras llegado a pagar, y si lo hubieras llegado a pagar, la última blanca, no saldrás de ahí. Primero que es una deuda tan grande y tan enorme que es impagable, que solamente el Señor Jesús la pagó. Entonces esa es la condición de la salvación, atender lo que Dios dice a través del Señor Jesús en la obra de la cruz. Porque una vez que se corte el tiempo, ya no hay forma de resolverlo. El versículo podría terminar en, te digo que no saldrás de ahí, y clarifica aún más, hasta que hayas pagado, hasta que hubieras pagado, aunque hubieras pagado aún la última blanca, no vas a salir. El Señor nos guíe, nos ayude. Sé que se extendieron algunos minutos más de tratar de compactarlo en media hora. Era un pasaje bueno, de varios versículos que no los leímos. Disculpen digamos, quizás si los leíamos íbamos a minimizar algunos que otros pensamientos. No, no era la intención. Son capítulos conocidos, son párrafos conocidos que incluso los tenemos, muchos de ellos en otros evangelios que también ya hemos leído a través de los martes en el año anterior. Seguramente ya también transitamos por estos pasajes. El Señor nos guíe en esta noche a poder atesorar esto desde un lugar de ir a trabajarlo cada uno en lo personal y de poder acompañarnos unos a otros, eh, a poder trabajarlos, ¿no? En la familia, en nuestras familias y en la congregación. Si no nos guíe, nos ayude. Andrés, el lugar para cerrar. Gracias.